Hola, esta es la sesión 4 del taller de decoupage. En la sesión de hoy vamos a seguir trabajando sobre nuestro proyecto y el siguiente paso, como ya os había comentado, en el caso del plato, era blanquear la parte de atrás para potenciar el color de la propia servilleta. Os había comentado que se puede hacer en tonos claritos para que no alterara mucho el diseño. En este caso, como tengo las garzas y las flores que son blanquecinas, voy a decantarme por el blanco para que sea lo más fiel posible al modelo original. Con una pintura blanca de la que usamos habitualmente en manualidades, vamos a blanquear. Lo podemos hacer con pincel o con esponja. Yo lo voy a hacer con esponja porque me parece que necesita menos manos. El pincel siempre quedan brochazos y en este caso, bueno, voy además, vais a ver después que voy a ponerle por detrás también un papel de arroz liso, más que nada porque eso va a aportar dureza, y se lo voy a poner en un tono beige porque tengo uno que es bastante grueso que me va a resultar muy útil para que proteja bien la servilleta y la pintura por la parte de atrás. El trabajar el cristal siempre nos tiene el problema de que luego el roce con la superficie sobre la que esté apoyado, bueno, sufre, y entonces el poner papel va a hacer que tenga mejor vejez que si solo aportamos pintura y barniz. En este caso voy a ponerle el papel y voy a barnizar ese papel. Entonces el papel, al ser crema, también me va a rellenar un poquito, al ser en un tono claro, me va a rellenar un poquito los espacios del blanco que no me hayan quedado bien cubiertos, y si me queda como estamos viendo aquí, es suficiente con esta cantidad de pintura. Al secar igual se pone más transparente y tengo que rectificar, pero bueno, no necesito mucho más. Sin embargo, si lo hago con pincel, seguro que le tengo que dar dos manos, porque se nota mucho las pinceladas y esas se reflejan en la parte de delante de la servilleta. Una vez que lo he estirado bien, lo dejo secar. Podría aportarle calor con un secador, siempre un poco de lejos, que no esté muy concentrado, y esperando para seguir actuando sobre ello, que esté totalmente frío. Yo en mi caso voy a dejarlo secar de manera natural, porque mientras tanto voy a ir trabajando sobre la caja. La caja en la sesión anterior la dejamos con el alquil plastificando la servilleta. Veis que no estaba totalmente ajustada aquí al quitar la cinta de carrocero. Me ha quedado una pequeña línea que era la que yo os comentaba que podríamos rectificar, o bien con el verde que habíamos usado en el fondo del craquelado del plato, que era un verde muy parecido al fondo de la servilleta, o bien con pintura negra. En mi caso no lo voy a hacer porque voy a después a ponerle un festón con una pintura dimensional y me lo va a tapar, pero si tuvierais la necesidad de retocarlo, este sería el momento. No sé si se aprecia bien en el vídeo, la servilleta ya os comenté que se arruga bastante al humedecerla con el medium de decoupage o con el alquil, pero luego estira otra vez bastante, pero aún así hay veces que se ve alguna arruga. Bueno, estas podemos mejorarla en ocasiones poniéndole un poco de calor con una plancha. Hay que tener cuidado, en este caso vamos a intentarlo para que veáis cómo se bajarían un poquito más. Para ello necesitamos una plancha y papel de horno. Dejamos calentar la plancha sin vapor y colocamos papel de horno y vamos aplicándole el calor de la plancha poco a poco. Intentamos no pasarnos en la zona que tenemos pintura, siempre en círculos, no parándonos para que no queme ni la servilleta ni la madera, y levantamos con cuidado porque puede ocurrir que se nos pegue un poquito el papel. Por eso tenemos que utilizar papel de horno. Si lo hacemos con un folio, por ejemplo, se pega el folio al alquil, ¿vale? Bueno, no sé si se aprecia, pero sí que aplasta un poquito las arrugas. No es que desaparezcan, pero las deja sin grosor. Bueno, pues eso lo vamos a hacer en todos los laterales. Y antes de seguir trabajando, como siempre, tenemos que dejar enfriar muy bien
la superficie. Esto nos disimula también muy bien las marcas del punteado que tiene la servilleta. Nos las aplasta un poquito y nos las integra más. Una vez que ha enfriado la caja, el siguiente paso sería barnizar. Yo voy a barnizarla con un barniz mate porque me gusta más este acabado para esta caja. Podría ser satinado. El tipo de barniz ya veis que puede ser el que viene tanto en envase de plástico pequeñito como son los que suelen tener en tienda de manualidades, o puede ser en este otro formato, pero que sea un barniz al agua. Es importante en este caso que sea al agua, porque los barnices que no son al agua, los sintéticos, los incoloros que tienen, el incoloro es color caramelo, es incoloro para madera. Lógicamente a una madera, por clara que sea, un color caramelito claro no le supone nada, pero a un blanco sí que lo va a tender a amarillar. Bueno, importante siempre revolver bien tanto las pinturas como los barnices, que se mezclen bien todos los componentes. Vale. Y una vez que está bien mezclado, ya procedemos a barnizar. Yo le voy a dar 3 manos de barniz, dejando secar bien entre mano y mano. Me parece que con 3 manos crea una protección suficiente, pero si pasadas las 3 manos veo que no me gusta el acabado, que todavía lo veo áspero, seguiría dando manos. Podemos lijar entre mano y mano si lo precisa. Yo creo que no lo voy a necesitar, al menos en las 2 primeras manos, pero eso nos lo va a ir pidiendo ya la pieza. Con un pincel, si puede ser, o brocha de pelo suave. Bueno, en la zona del craquelado, el craquelado le confiere a la pintura una dureza importante, con lo cual si os gusta el acabado que tiene, es el acabado de la propia pintura, lo podríais dejar de acabado. Yo en este caso voy a igualar los brillos con el barniz. Ya os digo que no es una necesidad, no es como en el caso de la servilleta, que considero que sí es necesario, porque el acabado del alquil es un acabado gomoso, es un acabado feo. Entonces en la zona del papel sí que considero que es una necesidad, pero en la zona del craquelado lo hago solo y exclusivamente por igualar los brillos. Ya veis que no me importa en qué dirección lo aplico en este caso. Está tapada la veta de la madera, lo único que necesito es estirarla bien. Y como os digo, daré una primera mano, esperaré a que seque. Mientras seca me pondré con el plato antes de dar las siguientes pasadas. A la hora de aplicar el barniz tenemos que aplicarlo estiradito, confirmar que no descuelga, que no crea gotas. Y otra cosa importante es mirar las acumulaciones. Muchas veces cuando hacemos este movimiento acumula en este lateral el exceso que tiene la brocha. Eso hay que vigilarlo bien, porque si no nos va a obligar luego a lijar, y bueno, no es tan sencillo conseguir que quede perfectamente liso. Bueno, el pincel lo limpiamos con agua. Como vamos a seguir usándolo para el mismo producto, le quito bien el exceso que tiene de producto y lo seco un poquito con un papel o con un trapo. No lo dejo metido en el agua, que si lo dejamos metido en el agua tiende a coger forma en la parte baja y a veces nos estropea mucho los pinceles. Lo dejamos secar en plano. Cuando vayamos a dejar el pincel ya preparado para otro trabajo, lo vamos a limpiar, además de con agua y jabón, hasta que quitemos todos los restos de barniz. Mientras seca el barniz de la caja, me voy a poner con el plato. Bueno, ya veis que al darle el blanco ya no transparenta la servilleta, y lo que os comentaba, con una mano dando la esponja ha sido suficiente. Yo ahora en la parte de atrás lo que os comento. El proceso siguiente sería, si lo vamos a hacer con pintura, sería barnizar la trasera. Hombre, yo blanco no lo dejaría porque me parece que no es un acabado especialmente bonito el blanco, porque se ensucia mucho. Si lo quisierais blanco por la parte de atrás, le tendréis que dar otra mano, y cuando estuviera perfectamente blanco, barnizarlo. Podría ser el mismo tipo de barniz que estamos utilizando en la caja, o podría ser barniz sintético. Ahí sí que no tendríamos
problema. Es verdad que el barniz sintético es más duro, aunque ya os comento que los blancos los tiende a amarillar. De todas maneras, si yo lo fuera a hacer con pintura, lo que le daría por detrás sería un color oscuro, que siempre, bueno, le da un realce distinto, o es más sufrido, o algo de color. Podría ser el negro, podría ser el verde, podría ser un café con leche, como las piezas que forman los ramajes. Yo en mi caso voy a poner un papel de arroz. Tengo este papel de arroz en color crema y lo voy a dejar de trasera. También podría pintarlo una vez que esté pegado. Lo de ponerle un papel de arroz es porque siempre va a tener mejor vejez al roce un papel de arroz barnizado que una pintura barnizada. Si es para superficie no pasa nada, pero para el roce sí que he comprobado en los años que tengo de experiencia que le aporta muchísima más dureza al conjunto el poner un papel de arroz por la parte de atrás. En este caso es un papel de arroz que además no es muy fino, con lo cual, bueno, me interesa. Voy a pegarlo con alquil, podría ser con la cola de decoupage que usamos el otro día, también sin problema. Voy a darle unas pinceladas sueltas por atrás, porque como es un poquito grueso el papel, si no me obliga a empapar mucho de agua y no quiero humedecer para que el blanco no se nos estropee. Entonces voy a darle alquil. Aquí no tienes problema porque a la parte de delante no le aporta nada, con lo cual el que quede el efecto más rayado o menos no se va a apreciar en la parte de delante y en el papel tampoco. Estiro el papel. Lo bueno que tiene el papel de arroz es que estira muy bien al humedecerse, pero también podríais plancharlo. Si en algún momento os encontráis con que tenéis un papel de arroz que se os haya arrugado mucho, que os resulte incómodo para trabajar porque está muy arrugado, se puede planchar con plancha sin problema, con la plancha en seco, que no tenga vapor. Bueno, como nos pasaba en las servilletas, se van a crear arrugas, pero como este papel de arroz tiene bastante trama de hilo, van a aparecer hilos del propio papel. Lo que tengo que hacer es que queden bien pegadas las arrugas, que entren en contacto con el alquil y que quede bien planitas. Bien, una vez que ya he colocado el papel, lo he fijado, voy a sacar un poquito de alquil aquí al plato y lo voy a humedecer un poquito para que quede más ligero, para plastificar antes de barnizar. Podríamos, con un barniz al agua, podríamos darlo directamente, aunque el paso ideal es este: plastificar, lo mismo que hemos hecho con la servilleta, del centro hacia afuera. Plastificamos bien antes de darle el acabado de barniz. Vigilamos que no tenga acumulaciones. Ahí tenía un poquito de alquil que estaba endurecido, un poquito grueso. Bueno, sellamos bien en la junta para luego poder cortarlo como hicimos con la servilleta. Y lo mismo que os comenté, cuando pegamos la servilleta también podríamos secarlo con una fuente de calor, con secador, esperando a que enfríe bien antes de seguir trabajando sobre él. Bueno, pues vamos a esperar a que sequen una y otra pieza y seguimos trabajando. Ha secado el alquil de la bandeja y el barniz de la caja, así que voy a recortar, como en la sesión anterior, con un taco de lija, colocándolo en diagonal. Voy quitando todo el exceso de papel. Bueno, una vez que he quitado el exceso del papel de arroz, ahora vamos a barnizar la trasera. Vamos a hacer lo mismo que en la caja, vamos a aplicarle 3 manos de barniz. Yo voy a utilizar el mismo que estoy utilizando en la caja. Es importante que vayamos bien a la junta, que nos selle lo que acabamos de rematar, y luego ya limpiamos. No sé si se aprecia bien en el vídeo, que están manchados los cantos de la
de la bandeja con pintura de cuando pintamos en blanco. Todo eso lo vamos a limpiar a última hora cuando aprovechamos y limpiamos también los restos de barniz que pudieran descolgarse. Pero yo ahora me paso un poquito ahí a la junta para que queden bien sellado el papel. Podríamos secar, como os comentaba, con un secador entre mano y mano sin problema. La única precaución que tenemos que tener es que enfríe muy bien la superficie antes de dar otra mano, para que no nos engome. Con el calor el barniz tiende como a quedar gomoso, y si damos otra mano antes de que esté totalmente seco y frío, pues lo que va a hacer es arrastrar el barniz anterior. Ya veis que no tenemos problema, el barniz acrílico es muy fácil de aplicar, y lo que os digo, únicamente veis que lo he aplicado directamente, no he lijado, estaba fino, pero si os saca algo de granillo, que puede ocurrir, depende de la madera y del papel, pues si os ocurriera le pasaríais una lija finita, limpiaríais el polvo que se crea y aplicaríais la siguiente mano. Ya están aplicadas las 3 manos de barniz, tanto en el plato como en la caja. Compruebo que está fina, no necesita más. Ya os digo que si nos parece que todavía se nota mucho a lo mejor el grosor de la servilleta, donde tiene los punteaditos, o si tiene mucha arruga la servilleta nos queda todavía áspera, pues podríamos lijar suavemente. Nunca lijamos encima de la primera mano de barniz. Una mano de barniz, sobre todo si es barniz al agua, crea muy poca capa, y si lijamos corremos el riesgo de romper la servilleta, o sea, de quitar color de la servilleta. Entonces por eso os digo, después de la segunda mano, si considero que tiene grosores, bueno, con una lija finita le daría un poco, limpiaría el polvo y daría otra mano de barniz. Si aún así nos parece que todavía tiene grosor, podemos seguir dando manos de barniz sin problema, vigilando, eso sí, que esté muy seca de una a otra, y que si hay grosores, bueno, pues vayamos por el medio intentando eliminar, ir bajándolos. Pero esta está al tazo muy fina, no se notan los grosores ni del punteado de la servilleta, ni tampoco de las posibles arrugas, que sí que es verdad que se habían matizado mucho con el planchado. Entonces el siguiente paso va a ser limpiar bien los cantos del plato. Ya os digo, yo le voy a dejar este acabado por la parte de atrás, como tiene estos tonos aveisados amarronados. Hombre, podría ser un poquito más oscuro, pero bueno, así no me desagrada, lo voy a dejar. Si no, podría pintar encima antes de barnizar. Para limpiar los cantos voy a utilizar un poco de disolvente universal. Con un trapo humedezco el trapo con el disolvente, y lo que hago es importante la postura. Siempre en esta postura, es decir, así, nunca así, porque de esta manera vamos a tender a despegar los papeles. Siempre en esta postura vamos limpiando bien el canto, nos va a quitar todos los restos de pintura blanca, así como los excesos de barniz. Vamos dándole vuelta al trapo, y así trabajamos todos los cantos. Una vez que están bien limpios los cantos, incluso si tenéis que limpiar la zona alta, porque si os haya manchado algo, pues también puede ser con disolvente o con alcohol. Pero lo dicho, una vez limpios los cantos, lo que voy a hacer es encerar. Este barniz en concreto no es especialmente gomoso, pero todos los barnices al agua tienen ese punto como de pegajoso. Entonces, bueno, es un poco arriesgado, sobre todo en temporadas de calor, ponerlo sobre una superficie como puede ser una mesa barnizada, porque tiende a enganchar un poquito. Damos cera, nos evitamos ese problema. Ya os digo que este en concreto, esta que estoy usando, no engoma mucho, pero bueno, aún así voy a aplicar cera. Yo la cera la aplico siempre con brocha. Yo tengo este pincel porque me resulta muy cómodo, y lo tengo además siempre para cera incolora, con lo cual normalmente no lo limpio de una vez a otra, salvo que voy a estar una temporada muy larga sin usarlo. Pero lo podéis hacer con cualquier brocha que tengáis, no necesitéis que sea de buena calidad.
pero es importante aplicar la brocha, porque a brocha echamos la cantidad suficiente de cera. Con un trapo muchas veces queda más en el trapo que en la superficie. Una cera incolora en pasta podría ser líquida, lo que pasa es que la líquida crea menos grosor, entonces bueno, la líquida igual le daríamos más de una pasada. La dejamos secar un mínimo de un cuarto de hora y la brillaríamos. Y lo mismo vamos a hacer en la caja. En la madera, aunque esté pintada o forrada, siempre interesa trabajarla bien para que vaya como absorbiéndola. No sé, el caso del cristal, lógicamente, es una superficie que no es porosa, pero en el caso de la madera y la pintura, pues sí que va como absorbiéndolo un poquito, entonces bueno, por eso la trabajo bien. Y lo mismo que os decía antes con el barniz, cuidado con las acumulaciones, porque la cera acumulada, una vez que endurece, cuesta trabajo quitarla, a veces hay que incluso ponerle calor para poder deshacerla. No solo con el brillado sale cuando hay mucha acumulación. En lo que es el acabado de la cera, también podríais dar varias pasadas si os gustara pues más lustrado. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que entre una mano y otra de cera hay que brillar muy bien, porque si entre una cera y otra no hemos brillado bien, se va montando una acumulación de cera que luego no somos capaces de brillar. Bueno, veis que la estoy cogiendo donde he echado cera, lo único que voy a hacer es en el último momento peinarla. Vale, y ahora la peino y lo mismo que en el caso de la bandeja, la dejaría un mínimo de un cuarto de hora antes de sacarle brillo. La cera no puede acelerarse su secado con secador, no se le puede poner calor, solamente debemos utilizar calor o podemos utilizar calor para secar cuando estamos trabajando materiales o productos al agua. Cuando estamos hablando con productos sintéticos o al alcohol, es contraproducente totalmente utilizar el calor en el caso de la cera, porque la ablandaría mucho y no llegaría a absorberla la pieza, y además no nos haría la función que queremos, pero además puede llegar incluso a incendiarse, llegado que el punto de calor sea muy alto, es un producto inflamable, o sea que mucho cuidado con aplicar calor a este tipo de productos. Bueno, una vez que ha secado la cera, con un trapo de algodón o un trapo que no suelte pelusilla, sencillamente brillamos. Debajo tenemos un barniz mate, con lo cual tampoco lo que nos aporta es mucho brillo, es más el lustrado que otra cosa. Podemos sacarlo bien con el trapo o bien con un cepillo que tengamos para ese uso. Es importante que el cepillo esté limpio. Este en concreto lo tengo siempre para ceras incoloras, como veis aquí. Y también nos ayuda mucho a brillar, sobre todo cuando hay superficies que tengan recovecos. En este caso es muy liso, no tiene mayor problema en hacerlo con trapo, pero como veis con el cepillo también se consigue brillar muy bien. Bueno, es importante sacar bien la cera hasta que vamos que no engancha, que queda suave y que desliza bien, que no engancha en absoluto. Ese es el momento en el que podemos sin miedo posar la pieza. Bueno, pues lo mismo nos va a ocurrir en la madera, bien con el trapo, bien con el cepillo, brillar. Y como os comentaba antes, si una vez que hemos hecho este paso bien de brillarlo perfectamente, nos parece que todavía puede ganar el lustre, pues nos vamos a darle más manos. La cera tiene que estar suficientemente seca, pero hay que tener cuidado a veces de no pasarnos, porque si está terriblemente seca, la hemos dejado demasiado tiempo,
muchas veces cuesta mucho trabajo, queda muy dura. En ese caso, como os comentaba, hay que ponerle un poco de calor. Lo que pasa es que no podemos poner el calor, como os decía, para secarla. Sería de lejos, hacerle llegar un poquito de calor, que lo que va a hacer es ablandar un poquito esa cera y en ese mismo momento brillarla. Pero nunca la fuerte de calor directamente, que es peligrosa, lo que os comentaba. Bueno, para rematar el exterior de la caja, como os comenté, yo voy a hacerle un cordoncillo con una pintura dimensional. Para ello yo voy a utilizar esta que es contorno, del que se utiliza normalmente en cristal, es contorno negro porque es el que más me va a gustar de los que tengo en esta pieza, pero podría ser dorada si os gusta más, plateada. Este es un negro metalizado, lo que pasa es que da un poquito en gris al lado de este negro. Mi primera opción era esta, ya veis que tenéis aquí distintas marcas. Estas dos son pinturas dimensionales propiamente dichas. El contorno ya os digo que normalmente se utiliza más en cristal, pero adhiere sobre cualquier superficie. Y yo lo que voy a hacer aquí es un poquito de dibujo tapando la junta. Podríais poner también un plomo adhesivo, una cinta de gogré, si no quisierais retocar con pintura y quisierais que tuviera más volumen. Yo lo que quiero precisamente es remarcar un poco más esa unión. Esta pintura dimensional hay que dejarla secar muy bien, eso sí, porque al tener grosor tarda en secar. Veis que estoy haciendo como una especie de espiga. Poso y suelto y de esa manera me queda como si fuera una espiga. Bueno. Ahora dejamos secar bien, que llevará unas horas este remate. Este es el resultado final de estos dos trabajos que estaba realizando con servilletas. Deciros que antes no os lo comenté en cuanto a la utilización de la plancha para alisar, que lógicamente la vamos a poder utilizar sobre superficies que no se vayan a estropear con el calor, que aquí lo hemos podido hacer porque era sobre madera, y aún así con cuidadito, como os he indicado. Pero por ejemplo, si estuviéramos trabajando sobre plástico no podríamos hacerlo porque nos atacaría el calor al plástico. Lo mismo que no lo podemos utilizar sobre el cristal porque corremos el riesgo de que nos quiebre, ¿no? Una vez dicho esto, os digo que para rematar, lo único que he hecho es, una vez que ha secado la pintura dimensional, he pintado el interior y la base con pintura acrílica negra. Le he pintado con pintura multisuperficies negra también la bisagra de la zona del craquelado, porque no me gustaba dorada, estando tapada como estaba con la servilleta la otra. Y con esto están rematados los trabajos. Espero que os haya servido para que vierais cómo es la aplicación de servilletas en superficies un poco grandes. Cualquier duda que tengáis me la vais transmitiendo a través de consultas en el foro del campus, o lo comentamos en la clase del jueves. Y si no es sobre esta técnica y es sobre cualquiera de las que estéis utilizando en vuestros proyectos, pues exactamente igual. Nos vemos la próxima semana. Un saludo.